Bueno, volvemos a 3356, son las 9:36 de la noche, como le gusta a mi amigo Gabriel Romano. ¿Cómo andan, diputado Álvaro Dastugue? Gonzalo Sibila, gracias por acompañarnos. Un gusto estar. Bueno, ustedes vieron el informe, también lo que decía Leonora. Este es un problema, obviamente, que lo tenemos todos frente a nuestras narices, en definitiva. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este tema? Bueno, en primera instancia, no es un problema nuevo, ¿no? No. Es un problema que lo venimos viendo año a año, digamos que se triplicó del 2011 al 2016. O sea, se triplicó la cantidad de gente que pernocta en la calle. O sea, entiendo yo que debíamos tener ya a esta altura algunas herramientas para tratar de apalear esta situación grave. Lo otro es que los datos que nos brinda oficialmente el MIDES, yo creo que están un poquito desactualizados, si bien Eleonora dijo que los estaban actualizando. Si nosotros hacemos una pendiente, y tenemos una pendiente de que desde el 2011 al 2016 se triplicó, por lo tanto, si seguimos la misma pendiente, que entiendo yo que no se han hecho muchas cosas para frenar esta cantidad de gente en la calle, hoy estaríamos con más de 2.100 personas en situación de calle. Y si a esto todavía le agregamos una población de jóvenes entre 20 y 40 años adictos a la pasta base, que no están en el centro, que no están en Soriano, que no están en San José, que no están en Mercedes ni en Colonia, sino que andan en la periferia, tanto de las ciudades grandes como Las Piedras, como Pando, como la costa, y además en Punta de Rieles, en Manga, en Colón. Según datos que nosotros tenemos desde la oposición y con alguna corroboración que tenemos del Ministerio del Interior, estaríamos oscilando cerca de las 3.000 personas en situación de calle. Por lo tanto, creo que a esta altura, en el año 2018, tendríamos que ser un poquito más eficaces o tener algunas herramientas para frenar un poco la situación que es muy visible, porque día a día lo vemos y tanto lo vemos que el intendente de Montevideo, en una actitud muy responsable, le manda una carta al presidente Tabaré Vázquez diciendo, por favor, mirá lo que está sucediendo. Dice que era una carta para sensibilizar, yo no sé si era para sensibilizar, pero sí para ponerlo al tanto de la situación que se estaba viviendo en la metrópolis principal de nuestro país y en la capital de nuestro país, que es Montevideo. Por lo tanto, a mí me lleva a entender que tanto la Intendencia Municipal de Montevideo como el Ministerio de Desarrollo Social, que se conjugan en una mesa de coordinación, parece que no había una buena coordinación, porque me imagino yo que funcionarios de la Intendencia, secretarios que trabajan en esa unidad y al tener contacto con el Ministerio de Desarrollo Social, aún de esa forma, el intendente muy responsablemente le manda una carta al presidente, me olfateo algo con falta de coordinación. ¿Está fallando ese...? A ver, yo creo que tenemos indudablemente un problema importante, y me parece que lo primero que tenemos que hacer para abordarlo es despartidizarlo, digamos, ¿no? Esto no es una cuestión de un partido contra el otro, sino que tiene que ver con cómo nosotros nos paramos frente a una problemática que nos duele a todos los que con sensibilidad nos hacemos cargo de los demás, digamos, ¿no? O sea, pensamos que la sociedad no consiste solamente en aquellos que viven igual que nosotros, sino que somos parte de una sociedad en la cual el que más sufre y el que está en una situación de mayor vulneración de sus derechos y de su dignidad merece una atención especial. Y me parece que este es el primer punto, ¿no? Es una cuestión de posición ante la vida, ¿no? A mí me parece bien importante que nosotros estemos discutiendo esto. A veces escucho algunas personas hablar de este tema y realmente a uno lo primero que le genera una reacción compleja es opiniones, puntos de vista, según los cuales lo que importa es cómo molestan estas personas a otras personas que transitan por la calle. A ver, lo primero que nosotros tenemos que pensar es la forma en que están viviendo muchos ciudadanos uruguayos, muchas personas en el Uruguay, no importa si son ciudadanos uruguayos o no, sí, que se encuentran en la calle, ¿no? Y a veces también escuchamos, incluso conversando con personas que conocen el tema de cerca, expresiones como, bueno, pero esta persona quiere vivir así, quiere vivir ahí, lo desea. A ver, esto es una cosa que nosotros tenemos que problematizar, ¿no? La libertad de morirse de frío en una sociedad que respeta la dignidad de todos no es aceptable.
¿no? Uno puede, por distintas circunstancias de la vida, preferir cosas que van contra su propia vida, digamos, ¿no? Contra su propia dignidad. Y esta es una cuestión que necesitamos abordar. En las cuestiones vinculadas a la libertad de elección, porque cuando se dice la gente es libre de elegir, si uno tiene una enfermedad mental, si uno tiene una adicción, no está siendo libre. Correcto. Y el Estado tiene que asumir que ese hombre, ese ciudadano, no está decidiendo de verdad por sí. Y hay algo, Gabriel, que está muy estudiado que se llaman preferencias adaptativas, es decir, las personas a veces preferimos determinadas cosas porque son las únicas cosas que conocemos, claro, o porque la vida nos llevó a estar en determinadas circunstancias en las cuales lo que nos ahorra más sufrimiento es preferir eso, porque sabemos que capaz que no tenemos muchas otras alternativas. Entonces creo que acá hay un primer deber del Estado, y cuando digo el Estado no hablo solamente del gobierno de turno, hablo de una responsabilidad compartida y de la sociedad de hacernos cargo de esta situación. Hay un dato bien interesante, Leonora lo traía, ahora se mencionaba, que es la composición de esta población. Es una población heterogénea, es decir, no todas las personas están en esa situación por la misma causa, hay distintas causas y muchas de esas causas son concomitantes, o sea, se dan a la vez en una misma situación. Yo creo que la única forma que nosotros tenemos de encarar este tema, los problemas que tenemos pendientes en esta área, además de aumentar los cupos, cosa que se ha hecho. Nosotros en el 2005 teníamos un abordaje muchísimo más limitado de esta problemática, se han multiplicado exponencialmente la cantidad de cupos que hay en los refugios y no damos abasto. Evidentemente hay que invertir recursos, pensamiento y acción en un abordaje mucho más personalizado de esta problemática, que creo que va por ahí un poco la clave. Sí, el diputado Gastón hablaba en herramientas. Sí. ¿Cuáles serían estas herramientas? Yo estoy de acuerdo con el diputado Gonzalo Sibila, que hablaba sobre despartidizar un poco la situación y la situación de crisis que vive. Pero también tenemos que decirlo, que hoy el Ministerio de Desarrollo Social, quien tiene toda la competencia para tratar este tema, está llevado adelante por el Frente Amplio y es uno de los ministerios que obtiene el porcentaje más alto del Producto Bruto Interno de nuestro país. O sea, recursos tienen, y en mi opinión han sido ineficientes las herramientas que ha usado el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, yo no estoy de acuerdo, o creo que tengo otra interpretación mejor expresado, que lo que decía recién Eleonora. Aquí yo tengo la ley 18.787 que dice que las personas de cualquier edad que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aún sin que presten su consentimiento, siempre que un médico, estoy leyendo la ley textualmente, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente. O sea, lo único que necesitamos es que un médico recorra las calles en algún móvil del Ministerio de Desarrollo Social y diga, esta señora o este señor que está en situación de calle corre riesgo de vida, la carguemos, la llevemos a un refugio y la atendamos porque se puede morir en esta noche. No precisamos, como decía Leonora, según lo que yo interpreto la ley, la estoy leyendo textualmente, no precisamos dos profesionales, necesitamos solamente uno, ni tampoco necesitamos orden del juez. Según lo que dice aquí, ¿quién lleva a esta persona que está en la calle a un refugio? El MIDES, la policía, no sé, el Poder Ejecutivo lo tendría que resolver. Además este proyecto de ley provino del Poder Ejecutivo en el año 2011 y fue aprobado en el Parlamento. O sea, aunque esa persona no quiera. Exactamente, aunque esa persona no quiera. Si se verifica que corre riesgo de vida, porque tú decías recién, Denise, que hubieron muertes hace algunos años, solo detectando que corre riesgo de vida, la podemos ir a buscar y llevarla a un lugar a donde no corra riesgo de vida. ¿Sobre esto, Gonzalo? Sí, primero una puntualización. El diputado Dastugue decía que el MIDES lleva una parte muy importante del Producto Bruto Interno del Uruguay. Hay que decir que la inversión que nosotros hacemos en el Ministerio de Desarrollo Social es importante porque antes no existía. El Ministerio de Desarrollo Social se creó bajo el gobierno del Frente Amplio, pero equivale a menos del 0,5% del PBI. El déficit de la caja militar en Uruguay es más grande,
por año que los recursos que que la se inversión destinan que al nosotros MIDES. destinamos al MIDES. Y la verdad es que ha ido creciendo porque nosotros le damos una importancia muy grande a esto y me gustaría saber que existe un compromiso de todo el sistema político uruguayo de que el Ministerio de Desarrollo Social en cualquier caso va a seguir existiendo, pero además va a tener una dotación presupuestal mayor. Obviamente que para eso hay que obtener recursos de algún lado y ese es un debate bastante más grande, pero no quiero detenerme en esto por lo que decía en el inicio. A mí me parece que nosotros tenemos que discutir este tema desde una perspectiva más grande, ¿no? Y la verdad es que yo creo sí que hay muchas herramientas para tratar de llevar a cabo, para pensar dispositivos distintos. Y lo que pienso es que hay una cosa que es fundamental, lo decía en la intervención anterior, que es un abordaje más personalizado de la situación. Y para esto nosotros necesitamos, Pero por para ejemplo, en lo que respecta al perdón. tema de adicciones. Para Sí. esto hay que ponernos de acuerdo con las cifras, porque una cosa es tener una atención personalizada, si estamos hablando de 500 Correcto. personas, y otra es si estamos hablando de 3.000, ¿no? Sí, Exacto. sí, sin duda que no es lo mismo y que para esto tenemos que afinar los estudios, el censo. Son censos complicados de hacer, quiero decir, Tenemos porque una esta televidente acá población que ahora después es le población habla de eso. que además se mueve, digamos, no está Claro, necesariamente ¿verdad? siempre Claro. en el mismo lugar. Entonces, no es algo tan sencillo como decir, bueno, hacemos un censo y sabemos cuánta gente en calle hay, porque además, como bien veíamos en el inicio, el concepto de población en situación de calle también es un concepto discutible, ¿no? ¿Qué abarca exactamente? Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Tratando de estudiar más en profundidad el fenómeno. Lo que es claro es que la gente que no acepta ir a los refugios y que permanece a la intemperie son personas que reconocen tener mayores problemas con adicciones, por ejemplo, con consumo problemático de sustancias, o que tienen menos red desde el punto de vista vincular. Y las personas que están dentro de los refugios, hay menos incidencia, digamos, de estos problemas que las que quedan fuera, ¿no? Entonces ahí hay una pauta, un camino para empezar a abordar el tema desde otro lugar. Yo creo que necesitamos una política más efectiva en lo que refiere al tema de adicciones, que sin duda en esto es absolutamente fundamental. Estamos Y necesitamos concordando con el diputado, un sí. abordaje que implique, por ejemplo, que las personas se les pueda ofrecer un espacio para estar, para permanecer, que no sea necesariamente un refugio donde hay 40, 50 o 70 personas, sino un espacio más chico donde pueda haber un abordaje más comunitario, donde pueda haber un tratamiento de esa problemática mucho más cercano. Y para eso se necesitan recursos también, ¿no? Recursos que año a año nosotros decimos necesitamos más para las políticas sociales y no tenemos tampoco el consenso de todos los partidos y a veces ni siquiera el consenso interno dentro de nuestro frente para decir, bueno, es por acá, es en esto que tenemos que poner, porque estamos poniendo en otras cosas muy importantes como la educación, como la salud, que también hacen a lo social y hacen a lo social de la gran mayoría de la gente, ¿no? Y a veces lamentablemente se entra como en competencia, decir, bueno, es para la educación o es para las políticas sociales, vamos, ahí es donde hay que invertir y capaz que es de otro lado que tenemos que sacar, Claro. sobre todo en los que tienen más, ¿no? que pueden financiar esto. Claro. Quiero invitar los televidentes a ese debate. Cris Altesor nos Hay escribe. mucha gente que está Mucha viendo. gente, destaco eso porque viene justo lo que estamos hablando. Es fácil desde una oficina tener un análisis virtual de la gente en la calle. Son más de 3.000 las personas que viven en esa situación. Falta trabajo de campo, dice. El 80% de las personas que viven en situación de calle son, como decía el diputado Sibila, son personas con problemas de adicción. Yo concuerdo absolutamente con él. Yo creo que la Junta Nacional de Drogas no está haciendo una buena tarea y no está haciendo políticas correctas contra las adicciones. Las políticas contra adicciones tienen 3 patas: oferta, demanda y reducción de riesgos. Y el Estado en lo único que está trabajando es en la reducción de riesgo. En la oferta y en la demanda no. Y yo creo que principalmente deberíamos trabajar en la demanda con políticas de educación, con políticas de prevención, con políticas de rehabilitación. En lo que entendemos y estamos de acuerdo que el gobierno, en este caso la Junta Nacional de Drogas, falla. Imagínense ustedes que si el 80%, según datos del MIDES, de estas personas entre 20 y 40 años que pernoctan en la calle tienen problemas de adicciones, ahí le sacaríamos un poquito la responsabilidad al Ministerio de Desarrollo Social, que yo creo que la tiene, pero también el Ministerio de Desarrollo Social tendría que compartir esa responsabilidad con la Junta Nacional de Drogas, que en mi opinión está haciendo un mal trabajo, ¿no?
A ver, el diputado tiene una tendencia a colocar el tema en términos de las instituciones y del gobierno todo el tiempo. Y yo creo, insisto, tenemos cosas para perfeccionar respecto de lo que hacemos, eso es indudable. También tenemos políticas en cualquiera de estos campos que antes no existían. Entonces lo que hay que hacer es, sobre este piso de lo que hemos construido, ir a más, ¿no? Yo tiendo a pensar que para ir a más en esto, confío más en los que realmente han estado comprometidos con hacerlo que en los que no, en el pasado. Pero bueno, esta es una discusión que me parece que, la verdad, inapropiado darla en el contexto de este debate. Lo digo con absoluta sinceridad. Yo creo que estamos hablando de una situación tan extrema y tan compleja que realmente deberíamos todos parar un poco la mano con esto de achacarnos responsabilidades mutuas o decir aquel lo está haciendo mal, aquel lo está haciendo más o menos, aquel debería hacerlo mejor, y ponernos a pensar en una clave más de responsabilidades compartidas, cómo realmente podemos transformar esta situación. Yo creo que la mirada que pone el eje, digamos, en el otro que está sufriendo, en el otro que está vulnerado en sus derechos, esa es una mirada que nosotros tenemos que profundizar como sociedad. Y eso implica darnos de bruces con una cultura dominante que se ha reproducido mucho en este país, según la cual parece que la gente vale en función de cuánto tiene o de a qué nivel de estudio pudo acceder, ¿no? Entramos en esa rosca meritocrática donde parece que los ciudadanos valemos por los méritos que tenemos personales, ¿no? Esto se ha dicho mucho y se dice mucho en el discurso político, y a mí me parece que hay que darle una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Que si algo esto nos interpela es que realmente vivimos en una sociedad y en un sistema que deja a mucha gente descartada, a mucha gente por el camino, historias de vida que están marcadas por cosas tremendas, porque nadie llega a una situación de estas alegremente, ¿no? Y que bueno, frente a eso, lo que corresponde es ponernos un poco en el lugar del otro y disponernos a trabajar. Hay mucha gente que lo hace desde la sociedad, hay gente que realmente está llevando adelante un servicio, una atención, que uno la puede discutir, decir sería también mejor o peor, pero que tiene que ver con una empatía con esa problemática y con un compromiso solidario, y desde el Estado tenemos que tratar de incorporar cada vez más esa mirada que yo creo que viene profundizándose en el Uruguay, pero que necesita mejorarse. Sí, justo de eso quería hablar, ¿no? De las entidades de la sociedad civil que trabajan en el mismo público, digamos, ¿no? Remar o Veraca, etcétera. ¿Cómo evalúan el trabajo que puede hacerse en conjunto con el MIDES? Correcto. Yo creo que es muy importante lo que tú decís, Denise. Yo creo que desde la sociedad civil, desde las organizaciones civiles y desde el Estado deberíamos trabajar en conjunto, deberíamos trabajar en grupo. Un poco por lo que decía el diputado, pensando en el otro, pensando en el necesitado. Y a veces el gobierno y el Estado no tienen sentimientos, porque son organizaciones y no le podemos pedir a algo que no es humano, que tenga sentimientos y emociones. Entonces, hay un grupo de voluntarios de la Iglesia Católica que está haciendo un excelente trabajo en las calles, dando alimentación, alojando personas en situación de calles, también de la Iglesia Evangélica, pero también de la sociedad civil que no profesan ninguna religión. Yo creo que deberíamos trabajar en común acuerdo con el Estado para, así el Estado, que tiene los recursos, que lo maneja el gobierno, facilitarle a estas organizaciones civiles que hacen la tarea voluntariamente con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Y Eleonora recién decía hace un rato, esta mamá que tenía 5 años, seguramente ella obvió explicarlo bien. 5 hijos. Es que tenía 5 hijos. Fue al centro refugio de Pando. En el centro refugio de Pando no había lugar, allí volvió a la comisaría, pasó esa noche en la comisaría, al otro día fue a pedir alimentación en un hogar Remar, allí en el hogar Remar le dieron alimentación, pero ese día no fue que ingresó a un refugio del gobierno, sino que esa noche pasó por un hogar Veraca, se quedó a dormir en un hogar Veraca y recién después de 48 horas se logró ingresarla en un centro refugio. Nosotros citamos a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, le preguntamos, y yo no quiero entrar en lo que decía el diputado, pero lo que pasa es que las herramientas están en el Poder Ejecutivo. Nosotros como parlamentarios debemos mirar, opinar, sugerir,
votar los recursos que hablábamos, que los votamos los recursos para el MIDE, fueron votados. La oposición no negó los recursos para el Ministerio de Desarrollo Social, pero las herramientas las tiene el Ministerio. Y por aquí, el Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el inciso primero, encomendando al Ministerio de Desarrollo Social, de Salud Pública y del Interior, sin perjuicio de la participación de los organismos nacionales e interdepartamentales, con competencia en la materia a tratar con esta problemática que vive nuestro país. Así que yo estoy de acuerdo, es un problema de toda la sociedad debemos trabajar, pues las herramientas las tiene el Ministerio de Desarrollo Social, no hay otros que tengan las herramientas, los recursos. Tengo poquitos minutos, Gonzalo. Sí, yo insisto que para poder perfeccionar estas políticas y desarrollar otros dispositivos, otros abordajes, se necesitan más recursos que los que hay. Creo que se vienen haciendo cosas muy importantes, hay programas específicamente vinculados a calle, programas de cuidados también, lo planteaba Leonora en el menú de propuestas que hay, programas para mujeres con niños, niñas y adolescentes a cargo, es decir, se ha desplegado una propuesta programática interesante, pero yo creo que hay un clic que es necesario y que tiene que ver con este abordaje de ir a la persona, de ir a situaciones que por su complejidad necesitan una mirada mucho más específica, una cercanía, dispositivos más pequeños, y para eso se necesitan más recursos que los que hay. Y me parece que lo primero que tendríamos que tener como un consenso, tratar de construir ese consenso, es el de que realmente vale la pena invertir en esto, ¿no? Y eso a veces es fácil. No solo vale la pena, es una obligación. Exactamente. Sí, sin duda que es una obligación, pero además que vale la pena, digamos, Claro. que no estamos tirando plata en gente irrecuperable, como se escucha decir por ahí, ¿no? Claro. Yo parto de la base de que nadie es irrecuperable. Y esto es algo que se puede discutir largamente, pero parto de la base de que ningún ser humano es irrecuperable, de que ningún ser humano es descartable y que hay que trabajar para poder resolver todas estas situaciones y agotar todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos en que el último de los uruguayos que está en la situación más compleja, el último de los inmigrantes también que tenemos en nuestro país, que está en la situación más compleja, pueda ser atendido por el Estado y por la sociedad y ser integrado también para que todos nos enriquezcamos con su aporte y con su mirada sobre Gabriel, la construcción de la 30 sociedad. Una cosita. Sí. Hablamos que el 80% de esta población en situación de calle son adictos a alguna sustancia de droga. El gobierno y la Junta Nacional de Droga tiene aproximadamente 300 camas disponibles para chicos adictos en situación. Es muy poco. Una organización social como por ejemplo Remar tiene más de 1000 camas disponibles en forma gratuita. Debemos utilizar los recursos, debemos pedir más recursos, pero debemos utilizar bien los recursos que pedimos y ser eficientes en los recursos. No puede ser que una organización civil como Remar, y estoy hablando de Remar, tenga más de 1000 camas disponibles y el gobierno no llegue a 300 camas. O sea, necesitamos más recursos, pero debemos ser eficientes en los recursos, porque si no, los recursos se van y no somos eficientes con la solución. Gracias a los dos por haber venido. Se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias los a dos. Gracias ustedes a por la ustedes. invitación. Y señores, nosotros nos reencontramos con ustedes el viernes que viene. También nos tenemos que ir. Chao, chao.